Estamos en la zona principal de reproducción de aves acuáticas, que esas 430 parejas representan en torno al 2% de la población mundial de gaviotas de Audouin. El fartet es un pequeño pez de unos 5 centímetros de tamaño que habita los humedales del entorno del Mar Menor. Y esto concretamente es la regeneración de una charca, de un criptohumedal que se llama hipersalino. Pretendíamos recuperar un espacio que se había saturado con caña para generar un hábitat adecuado para fartet. El Hotel Balneario La Encarnación trata del año 1904, que es la fecha que se pone en marcha las instalaciones. Estamos en el balneario San Antonio de los Alcázares, el conocido balneario que antiguamente estaba conectado con las instalaciones del Club Náutico que tenía enfrente el balneario de La Encarnación. Nos encontramos dentro de las salinas de San Pedro del Pinatar, dentro del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Estamos en la zona principal de reproducción de aves acuáticas. Aquí en esta zona se han instalado las colonias de gaviotas de Audouin, que es la que están en mis espaldas, y más allá vamos a ver ahora después las colonias de charrán patinero, pagaza piconegra, charrancito y charrán común, con algunas parejas también de cholitejo patinegro. Sobre estas especies va a actuar el proyecto LIFE mejorando las zonas de reproducción para intentar que mejoren el número, que aumente el número de parejas nidificantes, a la vez que actuamos en la conservación de la biodiversidad, o sea, sobre el número de parejas nidificantes de aves acuáticas. Pretendemos incrementar la producción de sal. Esta zona es la zona más tranquila de todo el entorno del Mar Menor. No hay un sitio igual a este. ¿Por qué? Porque aquí dentro de las salinas no entra absolutamente nadie, exceptuando los salineros que van regulando los charcos salineros para ir aumentando la concentración de sal hasta las cristalizadoras, que es de donde se extrae la sal. Aquí dentro no entran turistas, no pueden entrar turistas porque es una propiedad privada, es una zona industrial donde se extrae la sal. Los turistas que vienen a las zonas de playa y a los charcos de los baños de lodos, que los tenemos aquí muy cerca. En todo el Mar Menor, este es el principal sitio de reproducción por la tranquilidad que encuentran las aves dentro de él. Las condiciones principalmente es la tranquilidad y la disponibilidad de alimento. Muchas de las especies que aquí vamos a ver comen y desarrollan su ciclo biológico aquí en la salina. Otras van fuera a comer y disponen de la tranquilidad suficiente aquí dentro del parque como para criar. Piensa que aquí en el parque vienen a lo largo de todo el año, se pueden observar hasta cerca de 200 especies diferentes. De esas solamente entre 20 y 30 no más tienen alguna categoría de amenaza en el contexto regional, a nivel de la región de Murcia, a nivel nacional o internacional. Entre esas especies amenazadas destaca la que acabamos de ver, la gaviota de Audouin, que aquí en las salinas este año han criado 430 parejas. Fíjate la importancia de aquí, de la salina de San Pedro, que esas 430 parejas representan en torno al 2% de la población mundial de gaviotas de Audouin. O sea que en un espacio tan pequeño como son las salinas de San Pedro, tenemos para esta especie una población muy relevante en el contexto mundial. Aquí en las salinas, desde que la intervención es totalmente humana, o sea, aquí se bombea agua. Desde que bombeas agua hasta que extraes la sal, el agua va circulando por diferentes charcos salineros y va cayendo, o sea, y va circulando por gravedad. Son tres los técnicos salineros que controlan todo el circuito. Ya digo, desde que se bombea agua hasta que se extrae la sal que en las cristalizadoras. En todo ese proceso el agua va aumentando la concentración salina y se van depositando en el fondo de los charcos otras sales que no es el cloruro sódico, que no es lo que luego utilizamos para la comida. Bien, pues conforme va aumentando
la concentración de sal en los charcos salineros van presentándose diferentes especies. Podemos encontrar diferentes especies asociadas a diferentes charcos con diferentes concentraciones de sal. De ahí la enorme biodiversidad que tenemos aquí dentro de las salinas en un espacio muy pequeño. El proyecto LIFE empezó en septiembre de 2018 y se va a desarrollar a lo largo de 4 años. Los objetivos principales se basan en el modelo de desarrollo sostenible, ya que pretende mejorar la conservación de las aves acuáticas de las que acabamos de hablar, de los hábitats del parque y a la vez incrementar y mejorar la producción de sal. Por tanto, pretende ser un modelo de desarrollo sostenible en donde se interaccionan las actividades humanas y la conservación de la naturaleza. Entre las acciones principales se van a hacer nuevas botas de separación de estanques salineros con unas condiciones muy determinadas para favorecer la reproducción de aves acuáticas. También vamos a actuar sobre la erosión de la playa de La Llana, sobre todo lo que son los primeros 500 metros de dunas. Ahí vamos a poner captadores de arena para que lo que a nivel eólico aporta el viento pueda recuperar la duna, que en estos momentos está muy deteriorada. Otra de las acciones principales es actuar contra todas las especies exóticas invasoras de vegetación, o sea, pitera, uña de gato y gandul. A este conjunto de acciones principales van acompañadas por un montón de acciones de difusión, divulgación, educación ambiental, que siempre acompañan siempre acompañan los proyectos LIFE. Fíjate que os he contado que este es un espacio intensamente intervenido por el hombre. Se bombea agua del Mar Menor y se saca sal. O sea, entonces ese proceso hay que rehacer motas, hay que dragar charcos, hay que dragar canales. O sea, que es un espacio muy intervenido por el hombre. Y fijaros la biodiversidad que tiene. Si estas salinas no fueran rentables, serían la prolongación de la Manga. Durante el desarrollo, durante el boom urbanístico de los años 60 y 70, si aquí no hubiera habido salinas rentables, se hubieran urbanizado y por tanto no tendríamos parque regional, lo que es una paradoja. Un espacio intensamente intervenido por el hombre para fabricar sal, que tiene una biodiversidad increíble, ahora es un parque natural y es un espacio protegido, de primer orden, de primera magnitud. Pero es gracias a esa intervención humana lo que ha evitado su urbanización. Aquí se fabrica sal, esto es una zona industrial. Ahí tenemos las naves donde se sacan los saleros que nosotros tenemos en nuestras casas, los paquetes de kilos, de 5 kilos, de 25 kilos de sal. Y todo eso es en este entorno. Aquí la gente no puede entrar porque por un lado sería un riesgo, porque aquí hay maquinaria y hay gente trabajando. Por un lado, la actividad humana de una explotación industrial y por otro, la conservación. Si aquí dentro de la salida entrara gente, no tendríamos la diversidad de hábitat ni la diversidad de aves y de fauna que se puede encontrar gracias a eso, a que aquí solo entran los salineros, los 3 salineros que van regulando y controlando los charcos salineros para ir incrementando el grado de sal del agua para que llegue a la cristalizadora y de ahí sacar la sal. El fartet es un pequeño pez de unos 5 centímetros de tamaño que habita los humedales del entorno del Mar Menor. Y esto concretamente es la regeneración de una charca, de un criptohumedal que se llama hipersalino. Pretendíamos recuperar un espacio que se había saturado con caña para generar un hábitat adecuado para fartet. El fartet es un pequeño pez de unos 5 centímetros de tamaño que habita los humedales del entorno del Mar Menor y antiguamente la zona de las huertas también, aunque se cree que fue introducido. Es una especie en peligro de extinción debido a que están desapareciendo los humedales y a que hay especies introducidas como la gambusia, que es otro pececillo de origen norteamericano, que compite con ella, come sus huevos e incluso se come los propios peces también.
Entonces son la desaparición de humedales y la competencia con otras especies son los principales problemas. Hace 50, 60 años el paludismo era un problema endémico en las zonas húmedas, zonas litorales, zonas de huerta. Entonces se introduce la gambusia para eliminar las larvas de mosquito, porque se alimenta de larvas de mosquito. Lo que no se sabía, bueno, no se sabía, la gente no introdujo el fartet, pero en ciertas zonas sí de la huerta, porque también come mosquitos. O sea, el fartet tiene una adaptación en la boca que se especializa en comer larvas de mosquito. Lo que ocurre es que bueno, la gambusia es mucho más voraz y eliminaba a los mosquitos antes, entonces se introdujo en muchas zonas. Y ya pues es una especie que se ha quedado aquí y está causando esos problemas. Pues lo que vamos a hacer es hacemos periódicamente un seguimiento de los parámetros del agua. Para ello tenemos que disponer de una serie de sondas de medición de oxígeno, salinidad, temperatura y bueno, también oxígeno disuelto, para llevar un control de la masa de agua, para ver cómo evoluciona, porque la variación de salinidad puede favorecer a una especie y perjudicar a otras, ¿no? Entonces es un parámetro importante. Y también hacemos muestreos de la especie para ver la evolución, la reproducción, la evolución de la población, para que haya un aumento de la misma, para que sea un reservorio, un espacio una reserva para esta especie en peligro de extinción. Entonces, bueno, como ya digo, mediremos la salinidad, conductividad, oxígeno disuelto, etcétera, ¿no? Esto se sitúa en la zona de Bocarrambla, está muy cerca de la desembocadura de la Rambla del Albujón, y esto concretamente es la regeneración de una charca, de un criptohumedal que se llama hipersalino. Pretendíamos recuperar un espacio que se había saturado con caña para generar un hábitat adecuado para fartet. Sí, no se descarta que en estas zonas, en toda la franja litoral del Mar Menor, existieran este tipo de charcas, pero las distintas avenidas de la propia Rambla y las modificaciones que se han hecho alrededor pues suelen colmatar esas pequeñas hondonadas que antiguamente podían ser charcas más o menos temporales. Este pez aquí se encuentra muy cómodo porque tenemos una alta salinidad y los niveles tanto de oxígeno como de otros parámetros que este pez es capaz de soportar, otros no lo son. Entonces, básicamente, la extrema salinidad es lo que nos va a ayudar a, por una parte, favorecer su existencia aquí y por otra parte limitar el crecimiento del carrizal. El fartet, esa es la gran pregunta. ¿Por qué protegemos la biodiversidad? ¿Por qué protegemos un animal? Pues porque en principio no es solo un animal pertenece a una cadena de elementos interrelacionados y es necesario mantener esa biodiversidad por poder mantenernos incluso nosotros mismos. Ese pez en concreto ha sido nuestro objetivo. Bueno, pues como podría haber sido cualquier ave que esté también en regresión, pues porque no podemos perder, no nos podemos permitir perder como sociedad elementos de la cadena, por mantener el medio ambiente y los espacios naturales de la región. Bueno, en el Mar Menor y en otros lugares de la costa. Este pez, digamos que es extremófilo, es de los más rústicos, soporta alta salinidad, soporta unos niveles bajos de oxígeno y todos aquellos parámetros que se suelen dar en charcas que podríamos denominar al uso que están como en putrefacción, como que son charcas que a priori no te parecería algo agradable de visitar y sin embargo son una reserva increíble de riqueza. Pues
Por desgracia, el Mar Menor siempre ha sido una laguna hipersalina, pero además es que con los procesos de eutrofización que está sufriendo estos últimos años, los niveles de oxígeno son menores, y debido a la descomposición de muchísimas algas y de todos esos procesos de eutrofización que como comento se están dando. No solo se da en zonas costeras, también se da en aguas epicontinentales, en zonas interiores, que son ramblas muy saladas o pequeñas lagunas que cuentan con esos niveles de salinidad, porque otras especies que competirían con él no soportan esos niveles. Esta laguna es única en Europa y no podemos permitirnos el lujo de perder un espacio con tanta biodiversidad y con tantos hábitats que serán irrecuperables si lo dejamos correr. El Hotel Balneario La Encarnación trata del año 1904, que es la fecha que se pone en marcha las instalaciones. Estamos en el balneario San Antonio de los Alcáceres, el conocido balneario que antiguamente estaba conectado con las instalaciones del Club Náutico que tenía enfrente el balneario de La Encarnación. El Hotel Balneario La Encarnación trata del año 1904, que es la fecha que se pone en marcha las instalaciones. Vino a ser el primer complejo hotelero y de hostelería en los Alcáceres para incentivar el turismo dentro del Mar Menor. En aquella época, por allá del año 1904, que fue cuando se puso en marcha esta instalación, que fue obra de un famoso constructor de la Unión Cartagena, conseguimos que el turismo de los Alcáceres incrementara a unos límites tan grandes que había en un momento determinado del comienzo más turismo en los Alcáceres que los propios familias o huéspedes que vivían todo el año. Cuando se inauguraron las instalaciones del Hotel Balneario La Encarnación, encontrábamos un club náutico frente a las instalaciones del hotel que desembocaba sobre el Mar Menor y que más tarde una tormenta de arena, lluvia, lo derribó totalmente y dejó una pasarela que servía a los huéspedes que venían para apreciar la calidad de las aguas y donde estar charlando y tomando un refresco sobre la tarisma que enfrentaba hacia el mar. Venían muchísimos huéspedes al hotel a hospedarse y a disfrutar de las aguas marinas de aquí del Mar Menor, porque ese yodo, esa sal, esas algas proporcionaban a los huéspedes una mejoría, un bienestar, y lo hacían a través de las termas que tenemos aquí, que luego veremos, y donde se relajaban con el agua a una temperatura que se ponía hirviendo, y luego con su albornoz se iban a estar unas horas determinadas y con esa sal y ese yodo que les quedaba durante el cuerpo en la habitación, hasta que luego se duchaban y se convertía en una relajación total y en un bienestar total para el cuerpo. Calculo, por lo que nos dicen en la historia, que había unas 60 familias residiendo en los Alcáceres por el año 1904, cuando se inaugura la instalación del Hotel Balneario La Encarnación y se pone en marcha un despliegue publicitario de funcionamiento del hotel y con todos sus servicios, baños termales, que por supuesto tuvo una gran aceptación en aquella época por aquello de que un pueblo pescador que fue creciendo hasta hoy a una marcha abismal, y como hoy podemos ver, en la zona de los Alcáceres tenemos un gran potencial en el turismo y sobre todo en nuestras playas, donde vienen de todas partes a disfrutar de las instalaciones tanto hoteleras como deportivas, como náuticas.
Estamos en los baños termales del balneario de la Encarnación, uno de los principales atractivos turísticos hoy y ayer. Desde el año 1904 tuvo muchísimo éxito pasar el agua caliente a través de unas tuberías a estas termas donde estamos, y aquí venía la gente a relajarse y a pegarse esos baños a una temperatura que ya le aconsejaban el profesional de turno en aquel momento, para que se relajaran y pudieran aprovechar esa salinidad que tenía el mar y esas algas y ese yodo que le quedaban en la piel, y que luego les permitía un bienestar a todas esas personas que disfrutaban de los baños termales del balneario La Encarnación. Otro de los atractivos del Hotel Balneario La Encarnación son sus habitaciones. Cuesta actualmente con 40 habitaciones, todas con su baño independiente, y hemos ido restaurándolas, y actualmente están todas con su baño independiente, con sus balcones mirando al mar y con el estilo que los caracteriza desde el año 1904 hasta hoy. Estamos en el balneario San Antonio de los Alcázares, el conocido balneario que antiguamente estaba conectado con las instalaciones del Club Náutico que tenía enfrente el balneario de la Encarnación. Y siempre recordaremos que antiguamente la gente que venía a bañarse al San Antonio disfrutaba de la intimidad del baño, porque tenía una serie de casetas que alquilaban para poder bañarse debajo del balneario, disfrutando de la intimidad del baño y de esos bañadores que nos cubrían prácticamente el cuello y nos tapaban el sombrero casi toda la cara. Eso eran las instalaciones del balneario San Antonio antiguamente, donde a pesar del baño por la noche había verbenas y se podía disfrutar de las verbenas de la noche y del encanto del Mar Menor en esas magníficas vistas que posee el balneario San Antonio de los Alcázares.